Somos arqueólogos en búsqueda de un antiguo artefacto conocido como el equilibrio. En este caso, el equilibrio en la educación. Se rumora que este artefacto místico tiene el poder de crear un currículo transcomplejo, perfectamente equilibrado, capaz de potenciar el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Pero para encontrarlo deben superar una serie de desafíos y resolver acertijos que pondrán a prueba su comprensión de la no linealidad y el equilibrio en el currículo. Y bueno, en esa búsqueda yo les voy a presentar algunas estrategias pedagógicas, lúdicas, que ayudan a encontrar ese equilibrio para poder construir un nuevo modelo educativo innovador. Cuando encontremos el equilibrio en el ámbito educativo, nos daremos cuenta que lo más importante es destacar dentro del currículo las destrezas vitales para el trabajo, los lazos entre padres de familia y profesores, los contenidos dentro de aulas colaborativas y, por supuesto, esto nos da como resultado una pedagogía innovadora con responsabilidad digital. A todo esto que he mencionado atraviesan las nuevas tecnologías como un eje transversal. Existen algunas experiencias a nivel mundial de escuelas que han roto la linealidad o la forma de enseñanza de una escuela tradicional. Por ejemplo, el caso de las escuelas Lumière, que tienen buenos resultados académicos en la lectura, de la escuela Q2Learn de Estados Unidos, que utiliza los videojuegos para atraer a los niños y de esta manera ellos pueden aprender con el videojuego. El Centro para Aprendizaje de Sydney, que establece una narración distinta de un tema con la aplicación de paisajes de aprendizaje. Es una forma interesante de manejar un tema, ya no como una clase formal, tradicional, con una linealidad, sino que utiliza estrategias como convertir al estudiante en un marinero, en un arqueólogo, en un líder que se mete en mundos que conoce en la naturaleza para poder investigar ciertas temáticas que podrían ser un poco aburridas y así comprender más. Por ejemplo, podría ser en el caso de un marinero que va a navegar en el océano del cuerpo humano, que podría ser el océano La Sangre, y va visitando diferentes islas y cada isla es un órgano y en cada órgano existen tesoros que puede descubrir con el uso de diferentes estrategias, técnicas, metodologías y que al final logra llegar al objetivo. Algo así, ¿no? Este tipo de analogías que nos sirven para entender algún tema en especial. Es un cambio cualitativo en la forma de enseñar y aprender. Otro mecanismo existen también con las escuelas KIPP, que nos presentan una forma de aprendizaje cooperativo. Y eso significa que existen más maestros dentro de una aula de clase, que puede ser el compañero, puede ser el mismo espacio, el maestro, el mismo profesor, o incluso yo incluiría aquí los padres de familia, ya que dentro de todas estas nuevas formas de enseñar, incluso en las tradicionales, es importante que los padres de familia estén cerca, que conozcan cómo se está enseñando para que ellos en casa refuercen y el contenido, es decir, el mensaje,
se consolide dentro del cerebro de los estudiantes. También existe la responsabilidad digital, porque dentro del nuevo currículum educativo, obviamente se toma en cuenta las TIC, las nuevas tecnologías, y esto acarrea mucha información. Esa información tiene que ser discernida, seleccionada adecuadamente para que los estudiantes puedan adquirir ese conocimiento positivo que va a ayudarlos a construirse como seres humanos. Al final, pues la tecnología sirve para humanizar más el aprendizaje. En mi caso, el ejemplo que voy a tomar para explicar un área educativa es la historia. Cómo enseñar historia a niños o adultos de una manera entretenida, eficaz y que sea interesante para cualquier público, utilizando las nuevas tecnologías. Podemos aplicar el constructivismo, que es una corriente pedagógica que brinda herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea. Y pues recordemos también que Jean Piaget define al constructivismo en base a sus investigaciones realizadas de la siguiente manera: el sujeto interactúa con la realidad, construyendo su conocimiento y al mismo tiempo su propia mente. Esta construcción que quiero que realicen los estudiantes a través de un trabajo que implica el uso de las redes sociales, que por un lado puede ser un personaje o un hecho histórico que ellos pues hayan o sientan, simulen que han vivido. Y en este caso, por ejemplo, utilizan Instagram o Facebook y colocan fotografías del momento histórico o la fotografía del personaje. Y de esta manera invitan a que el personaje opine al respecto en su post. Así ellos van a sentirse como el personaje y van a incluso a interactuar con el público, porque pueden también reaccionar los amigos de esa red social. Entonces esa sería una tarea interesante que podrían hacer como para vivir realmente el suceso histórico. Esto lo puedo aplicar con jóvenes que manejan bastante las redes sociales y así pues se hace más interesante, como actualmente ocurre, ¿no?, entre personajes que están realmente vivos, que te interesa saber un poco de la vida de ellos y recurres a las redes sociales. Otra actividad interesante dentro del campo de la historia es los viajeros del tiempo. Existen estos mitos, estas leyendas que dice que hay viajeros en el tiempo y se descubren en cierto material fotográfico o de video y al final pues resulta que se hace un análisis y si viajó o no. Esto se podría hacer con los estudiantes, que podrían nuevamente escoger un tema de la historia que les guste, que les apasione, y sean ellos parte de ese momento y realicen un video en el cual ellos se sientan dentro de ese suceso histórico importante y nos cuenten cómo es estar ahí. La comunicación nos presenta también las entrevistas. El estudiante puede ser un personaje del pasado, se viste, actúa un poco como este personaje y alguien de la época moderna lo entrevista. Así el estudiante se ve
motivado a estudiar la historia, la vida, la biografía de este personaje que va a representar. Ese es otro método que se puede utilizar dentro del campo del periodismo y aplicarlo en un aula de clases. Como ven, no se trata solamente de leer historia o de dictar una clase de historia, sino que también haya esa interacción y esa manera divertida, lúdica de manejar el tema. No todo tiene por qué ser serio o una manera de blanco y negro, sino que puede ser de colores. Es decir, que puedes tomar la comedia, que puedes tomar la comicidad y trasladar todos esos hechos que son históricos, que a veces son tristes, de una manera más natural, más espontánea, y así lo aprendes. Eso no significa que no respetes el hecho histórico, sino que es una estrategia para que pueda informarse no solamente un adulto, sino también un público juvenil que requiere mayor atención y mayor construcción de estrategias atractivas que lo inspiren, que lo motiven a conocer de este hecho histórico.